Listo, entonces, la clase pasada me expresaron que les hacía falta trigonometría. Claro, es un tema que se puede complicar si uno no sabe ciertas cosas. Pero la vez pasada vimos cosas muy exageradas, sí, exageradamente difíciles, sí. Creo que más de uno de ustedes se asustó, pero en esta ocasión vamos a aprovechar que entendieron eso de la clase pasada y vamos a aplicarlo a preguntas más parecidas a lo que el IPES les preguntaría en una prueba real. Bien, se van a dar cuenta de que lo que dimos la clase pasada es mucho más difícil de lo que realmente es la prueba IPES. ¿Sí? Entonces, si entendieron lo anterior, esto va a ser un relajo para ustedes, pero igual analicémoslo, ¿sí? Para que vean cuál es la dificultad real que tiene el IPES. Bueno, pero antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta o algo antes de empezar? Lápiz. Perfecto. Bueno, al final encendemos las cámaras, sí, para la vez pasada no pude. Bueno, entonces dice la 75. La figura 2 corresponde a la vista superior del techo de un kiosco. O sea, la figura 1. Que se ve como un pentágono regular dividido en 5 triángulos isósceles congruentes. En la figura del pentágono se señala la altura h de un triángulo. Bueno, de pronto lo que sí puede confundir con el IPES, aunque el tema pues, no sé, no pregunten algo muy grave así del tema como los que vimos la vez pasada, aún así el IPES le gusta jugar mucho con los términos, por ejemplo, triángulos isósceles congruentes o pentágono regular. Esos son términos que el IPES usa para aquellos que, sí, para confundirlos, básicamente. Porque, por ejemplo, pentágono regular significa que todos sus lados miden igual, ¿sí? Más nada. Y, por ejemplo, triángulos isósceles congruentes. ¿Qué significa congruente? Congruente significa que miden lo mismo, ¿sí? Tal como está en la figura. Vean que este triángulo es el mismo a este, y es igual a este, y a este, y a este. Son congruentes porque miden lo mismo. Bien. Entonces, sí, ahí por si se les dificulta eso de los términos. Bueno, porque sí, eso es como lo que puede complicar el IPES. Una de las cosas que puede complicar el IPES, de pronto los términos que usa en matemáticas o en naturales. Luego dice, si la medida de cada uno de los ángulos internos del pentágono es 108, ¿cuál de las siguientes expresiones muestra una forma correcta de calcular h? Bien. Bueno, aquí repetí pues el enunciado, pero nos están pidiendo cuál sería una opción, una manera correcta de calcular h. Bueno, ahí está pues las opciones. Para este ejercicio, sí me gustaría que tomaran 10 segundos, sí, 10 segundos para ubicarse en el nivel, sí, lo que les había explicado la vez pasada. Entonces ustedes digan, sí, sé cómo se hace, o no, no tengo ni idea, o tengo idea, pero tengo que pensarlo. Entonces sí, tómense 10 segunditos para pensarlo y yo se las explico. Tengo idea, bien, sí. Tienes idea porque ya lo habíamos visto la clase pasada, de pronto eso pues, eso ayudó bastante, que hayamos visto algo mucho más difícil de esto, sobre este tema. Bueno, entonces ahora sí, miremos cómo se hace. Me están diciendo, ¿cuál sería una manera correcta de encontrar la altura h? ¿Sí? Esa altura. Y se las voy a señalar con rojo. Bien. ¿Cuál sería un procedimiento correcto? Bueno, fíjense que aquí tenemos un triángulo isósceles. O sea que tiene dos lados iguales y uno diferente. Pero si uno divide aquí, como está en la figura,
nos queda este triangulito, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos. Yo voy a tomar el de la izquierda porque sí. Bien. Entonces, yo les había dicho que las funciones trigonométricas se usan es cuando es un triángulo rectángulo. O sea, que tiene un ángulo de 90 grados. Y aquí, pues, hay un ángulo de 90 claramente. Bien. Entonces, para yo usar las funciones trigonométricas, o para resolver un triángulo significa hallarle los lados, hallarle los ángulos, hallarle todo. Eso es lo que significa resolver un triángulo rectángulo. Y bueno, aquí tenemos un lado, ¿sí? Aquí tenemos un lado, nos dan este lado, que es 2 centímetros. Pero para yo poder usar funciones trigonométricas, necesito un ángulo. Bien. Bueno, ¿cómo saco ese ángulo? Con lo que me diga el problema. El problema dice que los ángulos internos del pentágono es 108. Los ángulos internos, o sea, los ángulos que están por dentro del pentágono. Entonces, ¿cuál me diría 108? Bueno, por ejemplo, este. Y este también, porque son los del pentágono, no los de los triángulos, sino los del pentágono. O sea, entonces, todos estos que le estoy marcando aquí miden 108, incluyendo este que está acá. Pero fíjense una cosa, aquí nosotros no necesitamos el ángulo entero de 108. ¿Sí? No necesitamos ese ángulo entero de 108 grados. Necesitamos es el del triangulito ese que señalamos, el del triángulo rectángulo. Bien, porque si yo tomo el triángulo entero, el triángulo isósceles entero, no voy a poder aplicar funciones trigonométricas porque no hay un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, ¿cómo yo saco ese ángulo que está dentro del triangulito? O sea, que me quede solamente la mitad. ¿Sí? La mitad, pues, es dividir entre 2. Entonces sería 108 entre 2 y me da, pues, la mitad del ángulo entero, que es el que necesitamos. Yo necesito solamente la mitad porque es el que está dentro del triángulo que señalé. 108 entre 2. Bueno, esto da 54. ¿Sí? Una división simple. Entonces, este ángulo es 54, que está dentro del triángulo rectángulo. Y ahora sí puedo resolver ese triángulo. Ahora sí puedo resolver todos los lados y todos los ángulos. ¿Verdad? Bien. Como me están pidiendo la H es el que está opuesto a este ángulo. ¿Sí? Opuesto a este ángulo. Voy a colocarlo aquí. H. Como está opuesto, tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione lo opuesto y un lado que yo tenga. ¿Sí? Y un lado que yo tenga. Entonces, si yo no me acuerdo de las funciones trigonométricas, entonces, pues, es bueno acordarse del truquito aquel, que era o sea, seno igual a opuesto sobre hipotenusa. K, o sea, coseno igual a adyacente sobre hipotenusa. TOA. O sea, tangente igual a opuesto sobre adyacente. Bien. Entonces, supongamos que yo uso el seno. Supongamos que vamos a usar el seno. Entonces yo copio seno de 54. Bueno, voy a copiarlo. Seno de 54, porque es el ángulo que tengo, es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿El opuesto cuál es? El opuesto sería la H. ¿Sí? La H que estamos buscando, la altura. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa, pues, coloquemos, por ejemplo, X, ¿sí? Cualquier nombre. La inicial de su novia, de su crush, de lo que sea. Solamente necesitamos ponerle el nombre. Entonces sería H sobre X. Y si se dan cuenta hay algo extraño porque esto no se puede resolver.
¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, ¿sí? Tengo dos valores que desconozco para una sola ecuación, ¿sí? Entonces, el seno no era la función que debí usar aquí, ¿sí? Entonces, eso pues, ahí radica la práctica de este tema, ¿sí? De que ya uno esté entrenado para seleccionar la función trigonométrica que se debe usar de una. Bueno, entonces, como les dije, tenemos que relacionar la que no desconozco, la que desconozco con una que ya conozca, para que me quede una sola incógnita. Bien. Y aquí pues lo que conozco es el adyacente, que mide 2 centímetros. ¿Sí? La hipotenusa no la conozco. Entonces, voy a usar tangente porque me relaciona la que voy a buscar y la que ya conozco, el lado que ya conozco. ¿Sí? Entonces, tangente de 54 sería igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto es la h, la que estoy buscando. Entonces sería h entre el adyacente, que es el de 2 centímetros. El lado de 2 centímetros. Entonces, h entre 2. Bien. Y bueno, ¿y cómo hago para despejar la h? Bueno, pues este 2 pasa al otro lado a multiplicar porque está dividiendo. Y me queda entonces 2 por tangente de 54 grados es igual a la h que estoy buscando. Bien. Entonces, vamos a ver si esa está la respuesta. Bueno, aquí pues aparece bueno, incluso más fácil. Ni siquiera tocaba despejar, ¿verdad? Nos había dado tangente de 54 es igual a h sobre 2. Entonces, fíjense, ahí la única que dice esa es la a. Tangente de 54 es igual a h sobre 2. Entonces, fíjense que aquí el IFES les coloca conchitas, por ejemplo, el 4 centímetros. Para la gente que, por ejemplo, pensó en sumar 2 y 2, 4. Entonces, esa es la respuesta. Pero no, tocaba pues, o sea, aplicar eso. O también la gente que decía, no, pues sería 108 porque es el que nos dan. ¿Sí? A mí solamente me dan el de 108, entonces la respuesta tiene que ver con eso. Pero no, ¿ok? Está fácil. Si comparado con la anterior que hicimos la clase pasada, está súper fácil. Entonces se las quería traer, pues, para que vean eso. Justamente lo que les hablaba, de que los pre-ITFES colocan las cosas más fáciles para que ustedes cuando se enfrenten a esto, mínimo, como mínimo, estén en el nivel 2, o sea, que tengan idea de cómo se hace. Bien. Entonces, sí, yo creo, ¿tienen preguntas sobre eso o seguimos a la siguiente? En la siguiente. Perfecto. Listo, entonces sí, así es el ICFES, tal cual. De hecho, esta pregunta ha aparecido en pruebas. Listo. Veamos esta. Dice, cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 46 grados, se forma además un triángulo rectángulo, como lo muestra la figura. Bueno, ¿cuál es el ángulo, el ángulo de 90? Bueno, este que está aquí. El ángulo de 90 siempre se le coloca ese cuadradito para identificarlo, para saber que ese es el ángulo de 90. Entonces voy a colocar aquí 90 grados. Luego dice, si la distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿cuál es la expresión que permite determinar la distancia de Venus al Sol medida en millones de kilómetros? Bueno, entonces, ¿qué te están dando? Te están dando la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, la Tierra y el Sol, pues, es esta línea. Esa sería la distancia entre la Tierra y el Sol. Y es de 150 millones de kilómetros. Bien. Bueno, voy a copiar un poco mejor. Así, esta distancia es la que a usted le dan. Sería 150. Ah. Listo.
Eso es lo que ustedes le dan. Entonces, ¿cuál es la expresión que permite determinar la distancia entre Venus y el Sol? Entre Venus, del Venus al Sol. O sea que están pidiendo esta distancia, ¿sí? El que está arriba. ¿Sí? Entonces yo le pongo X porque es lo que más se usa en matemáticas, pero puede ser cualquier nombre, puede ser una D de distancia, puede ser cualquier inicial. Bueno, entonces, y aquí te dan pues las expresiones. Bueno, de nuevo, hagan el ejercicio, ¿sí? De decir en qué nivel están y yo se lo explico en 10 segundos. Listo. Entonces, luego de hacer ese ejercicio, vamos a responder. De nuevo, aquí pues se nota claramente que tengo que usar funciones trigonométricas, seno o coseno, porque eso es lo que aparece en las opciones, ¿sí? Entonces, eso también ayuda como a saber por dónde es el camino, ¿sí? Para que no se pongan a inventar cosas raras. Ya saben que es con seno o es con coseno. Entonces, de nuevo, aplican este truquito si no se la saben. El SOHCAHTOA, ¿sí? Voy a copiarlo acá. Bien. Entonces, así, pueden tenerlo así o seguido. ¿Sí? SOHCAHTOA. Bien. Entonces, como tenemos el ángulo de 46, sí, eso es importante en trigonometría, saber a qué ángulo es que le van a sacar el seno o el coseno, la tangente. Porque si el ángulo cambia, pues entonces los lados, el adyacente y el opuesto van a ser diferentes, ¿sí? No es lo mismo sacarle el seno a este ángulo, por ejemplo, A, que sacárselo a este de 46. Bien, porque sus lados opuestos y adyacentes van a ser diferentes. Entonces siempre ubíquese en el ángulo. De aquí pues nos dan el ángulo de 46. Entonces, como nos dan el ángulo de 46 y necesitamos es el opuesto, ¿sí? Vean, el opuesto, porque está así enfrente del lado opuesto. Es la X. Y tenemos la hipotenusa. Tenemos la hipotenusa, que es la diagonal. Entonces debemos buscar una función que me relacione esas dos cosas. La hipotenusa con el opuesto. Y esa pues es el seno. Que el seno es cateto opuesto por hipotenusa, sobre hipotenusa. Entonces uno copia el seno de ese ángulo, seno de 46, es igual al opuesto, que es la X, sobre la hipotenusa, que es 150. ¿Sí? Y aquí, pues, aquí sí toca despejar la X, porque está viendo la distancia, no la expresión de la distancia. Entonces, como esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y que entonces que X es igual a seno de 46, seno de 46 por 150. Bien. Entonces, ¿qué opción sería? Sería la B. Bien. Entonces, esa fue una pregunta, pues, fácil, ¿no? ¿O tienen una pregunta? Sí, díganme cualquier cosa que no hayan entendido y... Bueno, mientras que piensan en preguntas, les iba a contar una cosa, y es que este tipo de preguntas son o sabes o no sabes, ¿sí? Si no sabes, pues te puedes equivocar de pronto entre la B y la D, ¿sí? Entonces, de pronto si estás en el nivel 2, en el nivel 2, o sea, que tienes una idea, te puede salir bien, pero lo ideal es que cuando ustedes vean una pregunta en el ICFES, ustedes de una sepan hacerla.
por el tiempo, ¿sí? Básicamente es por el tiempo. Entonces, es bueno pues trabajar bien los temas y también practicarlos para que cuando les aparezca algo parecido, ya sepan pues qué estrategia usar, ni siquiera tengan que pensarlo porque ya lo han practicado. No solamente visto así como ahora, toca practicarlo. Bien. ¿Qué otra cosa les quería decir? Mm, Les quería decir que, bueno, hay dos formas de que las preguntas ITFES se les compliquen, porque en general son fáciles. Son fáciles, pero se pueden complicar de una u otra forma. ¿Cuáles son las dos formas que yo veo que se les puede complicar una prueba ITFES? Bueno, uno es por el tema. O sea, de pronto no entendieron el tema o no lo vieron o no lo estudiaron o no lo practicaron. Ahí pues sí se les puede complicar por el tema. Otra forma que se les puede complicar es por la lectura, porque hay preguntas que no son de un tema específico, sino de mera lectura. Entonces, esas son las dos formas que se les puede complicar la prueba ITFES. Y no solamente lectura, sino también, pues, saber cómo leer la matemática. A eso me refiero. Lectura, pero en matemáticas. Entonces, por eso les traje preguntas de ambos tipos, de temas específicos que yo sé que a la mayoría se les puede complicar y también temas, pues, también preguntas sobre lectura, así que toque leer, pero por alguna u otra razón se va, a la gente se le complica. Entonces, bueno, eso también es importante como saberlo. Listo, entonces seguimos. También, pues, eh, listo. Por ejemplo, esta pregunta. Esta pregunta es de lectura y también de un tema. Si toca, pues, tener claro qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Entonces, tómense 10 segundos para ver si los podrían resolver en una prueba real o no. ¿Sí? 10 segunditos y se las explico. Obviamente, ustedes dirán, no, pero eso no sirve para la prueba real y tienen toda la razón. Esto, pues, decir en qué nivel estoy, pues, es una pérdida de tiempo en la prueba real. En la prueba real o sabes o no sabes y listo. Pero cuando ustedes estén estudiando, esto sí sirve para que, por ejemplo, si ustedes no saben esto, pues de una se van a preguntarle a alguien o al internet o en YouTube o a mí, ¿bien? Entonces, por eso es que es bueno saber eso. ¿En qué nivel estoy? Porque si no sabes nada de este tema, o sea, de esta pregunta, cuando la ves dices, no, no sé. Entonces, pues, eso significa que sabes algo. Si sabes que no sabes. Y si sabes lo que no sabes, entonces te preparas para eso. Y el día de la prueba te vas a saberlo. Sí, un poco complejo, pero más o menos así lo pienso yo. Listo, entonces hagámosla. Dice, para observar los efectos de un medicamento, se inyecta en un animal y se registra el comportamiento de la temperatura en grados Celsius en función del tiempo, horas, como se muestra en la gráfica. Bueno, aquí está pues la temperatura en el eje Y y el tiempo en el eje X. Bien. Luego dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva que describe la temperatura del animal en función del tiempo? Bueno, y ahí les aparece algo extraño como los radianes, ¿sí? Esto se llama radianes, lo que hay entre paréntesis. 2 pitercios, 2 pitercios. Esos son, pues, otra forma de medir los ángulos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que toca saber aquí? Aquí, pues, toca saber, primero, pues, toca saber cómo es la gráfica del seno y cómo es la gráfica del coseno. Y toca, pues, tenerla muy clara, ¿sí? De memoria. Entonces, aquí se las voy a dibujar más o menos. Vamos a hacer el plano cartesiano. ¿Y cómo será la gráfica del seno? Bueno, aquí pues seno de un ángulo. Por ejemplo, seno de X, ¿sí? O sea, seno de cualquier ángulo.
la gráfica, una característica del seno es que empieza en cero, ¿sí? Eso es algo que creo que en décimo por eso es que mandan a hacer gráficas de todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Y por eso que el IFES pregunta eso, las gráficas de las funciones trigonométricas, porque se supone que ustedes lo vieron en décimo. Entonces, ¿cuál es la característica? De que empieza en cero, luego sube, vuelve a bajar, baja y luego pues termina otra vez en cero. Bien, esa es la gráfica del seno. Bien, ahora, ¿cuál será la gráfica del coseno? Bueno, vamos a hacerla por acá. Estas son cosas pues que toca saber, sí. Toca saber para que la prueba pues se haga muy fácil. La característica del coseno es que empieza en 1, no en 0 como la del seno. Entonces, coseno de x empieza en 1. O sea, empieza acá. Bueno, puede ser 1. Bueno, ahora les explico qué es eso. ¿Por qué digo que empieza en 1? Bueno, entonces, empieza en 1, luego baja hasta -1 y luego vuelve a subir hasta 1 de nuevo. ¿Sí? Esa sería la del coseno. Entonces, de estas gráficas hay que tomar en cuenta varias cositas. Primero, tenerlas claras y saber cuál es la gráfica. Bien. Lo segundo es que tiene ciertos elementos. Por ejemplo, un elemento de estas gráficas es que tienen amplitud. Por ejemplo, como está entre 1 y -1, entonces la amplitud es 1. ¿Sí? Porque sube 1 para arriba y sube 1 hacia abajo. O sea que la amplitud es 1. O sea, lo que sube hacia arriba y lo que sube hacia abajo. Y aquí pues en seno también lo mismo. Sube hasta 1 y baja hasta -1. Entonces sería algo como esto. Y está -1 y el máximo aquí pues sería 1. Bien. Listo. Entonces, en la ecuación, si yo tengo ecuaciones así como tengo las opciones de respuesta, ¿cómo sé yo cuál es la amplitud? Sin ver la gráfica, sino la ecuación, porque estos tienen una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, esta es la ecuación del seno sin modificar, sin cambiarle nada, ¿sí? Pero hay un tema que se llama transformación de funciones. Esto es una función, ¿sí? Eso, por ese lado, pues, toca saber, esto es una función. Y esta es la gráfica y esta es la ecuación, ¿sí? La ecuación de la función. Si yo no le cambio nada a esta función, me queda esto, ¿sí? Me queda esto. La amplitud 1 y la forma del seno. Bien. Pero, si yo, por ejemplo, hago que la amplitud sea más grande, ya vamos a empezar con el tema de transformaciones. Transformaciones de funciones significa sumarle, restarle, multiplicarle cosas para que la función cambie. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo voy a hacer la amplitud más grande. O sea, voy a dibujar el mismo plano, la misma función del seno, así, pero ahora la amplitud va a llegar hasta 2 y -2. O sea que la amplitud ahora es 2, porque sube 2 y baja 2. ¿Sí? Entonces, ¿y eso cómo se refleja en la ecuación? Bueno, eso se refleja de la siguiente forma. Ahí está el seno, ¿sí? Porque es un seno. Pero como la amplitud cambió, como ahora es 2, entonces se le coloca un 2. Multiplica por 2. ¿Sí? Entonces, ese numerito que está multiplicando el seno, esa es la amplitud. La amplitud. Entonces, ya con eso, pues uno puede ir descartando cositas.
Por ejemplo, aquí pues si uno, por ejemplo, hace el plano bien, si uno pues hace en X y Y como hice acá, ¿cómo quedaría esto? Pues aquí quedaría algo así. Bien. Entonces, fíjense, ¿de qué tiene forma eso? Esa tiene forma de seno, porque empieza en cero, ¿sí? Empieza en cero y termina aquí en cero. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿De dónde aparece ese sobrante? Bueno, eso sale porque las funciones trigonométricas son periódicas, o sea que se repiten. O sea que esto sería algo como esto, ¿sí? Eso sigue la onda, ¿sí? Seguida. Pero uno solamente analiza un trámite, ¿sí? Una función de seno completa, ¿sí? Entonces de ahí es que sale ese sobrante, pero es porque eso se va a seguir repitiendo. Pero van a tener las mismas características que un trámite. Bien, entonces fíjense, ya aquí pues sabemos que es la forma seno, ¿sí? Porque empieza en cero, sube y baja y vuelve a cero. Seno. Ahora, fíjense en la amplitud, lo que les había dicho. La amplitud, o sea, lo que sube y lo que baja. Aquí pues vean que es de dos cuadritos, entonces la amplitud es de dos, porque sube dos cuadritos o sube dos unidades y baja dos unidades, entonces el 2 debe estar aquí multiplicándose. Entonces ya eso pues, ya podemos ir descartando, ¿verdad? Ya podemos ir descartando la B que dice 3 y debería ser 2. Esto me indica, la B dice que tiene amplitud 3 y no. Y bueno, y también dice que es coseno, o sea que peor, porque no tiene forma de coseno, sino de seno. Entonces se descarta la B y se descarta también la D, porque dice que la amplitud es 3. Listo. Ahora, vamos a seguir viendo otras cositas, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde sale ese más 36? Bueno, eso tiene que ver también con transformaciones de funciones. Bueno, supongamos ahora que yo tengo esta gráfica, sí, tengo esa función, la que tiene amplitud 2. Bueno, ¿qué pasa si yo en vez de multiplicarle le sumo algo? Por ejemplo, voy a sumarle más 2, ¿sí? El número que sea. Eso lo que hace es lo siguiente. Voy a volver a dibujar el plano. Eso lo que hace es, como la gráfica estaba en cero, ¿sí? Empezaba aquí sobre el eje, sobre el mismo eje. Lo que hace ese más 2 es subir la gráfica. O sea que ya no va a empezar ahí como la dibujé en la anterior, sino que va a empezar más arriba. O sea que va a empezar aquí en 2. ¿Sí? Entonces en 2 es que empieza a hacer eso. Bueno, así. Bien. Entonces si ven el plano, o sea, donde estaba apoyado, donde empezaba y donde terminaba, se subió por eso que le sumé. Si yo, por ejemplo, le resto, vamos a restarle, por ejemplo, 10, o sea, menos 10. Eso lo que hace es bajar toda la gráfica. ¿Sí? Entonces vamos a bajarla. Voy a borrar aquí y sí, la baja todita. Entonces sería algo como esto. Bueno, tenemos que hacer el plano pues un poco más grande y aquí pues está el menos 10. Entonces aquí es donde va a empezar la gráfica a hacer pues toda su forma y va a tener la misma amplitud, la misma forma, pero va a estar bajada, va a estar corrida hacia abajo. ¿Sí? Entonces queda así. Bien. Entonces, eso se llama transformación de funciones, porque mira que estamos transformándolo, multiplicándole, sumándole cosas. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense en la gráfica del problema. Miren en dónde está el punto de inicio y el punto de final. Están en 36.
O sea que a esta gráfica se le sumó 36. ¿Sí? Tomaron la original que empezaba en 0 y la subieron 36 veces hacia arriba. 36 unidades hacia arriba. Entonces, por eso es que de ahí es de que aparece el 36. Y bueno, yo creo que ya podíamos responder sin saber eso porque la A dice coseno. Y no es coseno, es seno. Entonces queda la C. Bien, pero sí, quería que supieran de dónde aparece esto. Bien, entonces aquí pues sí tocaba saber algo. Bien, no era tan trivial. Y esto que está dentro, ¿de dónde sale? Ese 2 pi tercios. Ese 2 pi tercios, ese es el periodo de la función. O sea, cada cuánto se repite. Pero eso en este momento pues no nos importa y tampoco podemos saberlo porque aquí nos aparecen números, ¿sí? No radianes. Entonces, aquí debería aparecer pues 3 pi, 2 pi tercios, ¿sí? 2 pi tercios. Pero pues esa información aquí no nos servía, solamente tocaba saber la amplitud y la función, porque eso era lo único que cambiaba, ¿sí? Eso era lo único que cambiaba. Entonces, esa podría ser otra estrategia. Fíjense que en todas se repite lo que está dentro de paréntesis. ¿Sí? 2 pi tercios, 2 pi tercios, 2 pi tercios, 2 pi tercios. Entonces, como en todas se repite, entonces eso no me va a ayudar a calcular la respuesta correcta. ¿Sí? Porque la respuesta correcta debe ser diferente a todas. ¿Sí? Entonces, de ahí es que sale eso. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, este es un tema importante que pueda ayudarles mucho. Transformación de funciones. ¿Sí? Bueno, voy a hacerles otro ejemplo para que les quede un poco más claro. Por ejemplo, la función f de x, ¿sí? Así se señalan las funciones. F de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Eso pues, eso es una parábola. ¿Sí? Eso es una parábola. Bueno, algo así. Eso es una parábola. ¿Qué pasa si yo quiero subir o bajar esta parábola? Bueno, si yo, por ejemplo, escribo x al cuadrado más 2, eso lo que hace es subir esta gráfica, la gráfica de la parábola, la sube 2 veces. O sea que esta gráfica queda corrida hacia arriba. ¿Sí? Se sube toda la gráfica. ¿Hasta dónde? Pues hasta 2, que fue lo que yo le subí. Bien. Y lo mismo si la subo o si la bajo. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero no es subirla o bajarla, sino correrla de izquierda a derecha? Bueno, esa es otra transformación, otro tipo de transformación. ¿Cómo se hace esa transformación? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, rodar todo a la derecha, por ejemplo, algo como esto. Voy a dibujar el plano y que me quede, por ejemplo, aquí en 1. Solamente rodarla hacia la izquierda. Que me quede así. Bueno, esa transformación sería x menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. Bien. ¿Por qué? Cuando yo voy a correr hacia la izquierda o hacia la derecha, ocurre lo contrario, ¿bien? Eso es algo que pues puede confundir, porque la gente dice, ah, pues si yo la sumo, me sube. Entonces, si yo le sumo acá, pues dentro de la X, también se va a mover hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero aquí pues pasa lo contrario. Si yo le resto, se me mueve a la derecha, o sea, hacia el lado positivo. Y si yo le sumo, pues se me mueve a la izquierda, al lado positivo, al lado negativo. ¿Sí?
Aquí como tengo x menos 1 y todo eso elevado al cuadrado, se me rodeó hacia la derecha una unidad. Y fíjense la diferencia, cuando ya la subo, la suma está por fuera del cuadrado, ¿sí? Y aquí pues sí, aquí sí es normal. Si sube, se suma. Si baja, se resta. Pero si yo quiero rodarla de izquierda a derecha, pues tengo que hacer la operación, pero dentro del paréntesis. O sea, que todo esté elevado al cuadrado. Bien, entonces ahí les dejo ese temita que les puede ayudar. Bien, eso se llama transformación de funciones. Para yo poder aplicar bien este tema, tengo que saberme de memoria la función original, ¿sí? Por ejemplo, esta es la función original de x cuadrado. Si yo quiero transformarla, debo conocer, pues, cómo es la gráfica cuando es original. Y aquí pasó lo mismo en la pregunta anterior. Para yo poder transformarla, pues debía saber cuál era la forma original del seno y del coseno, o sea, sin transformarle, sin cambiarle nada. Entonces, ahí les queda eso. Listo, sí, quedó claro. Sí, está una pregunta hecha para el que sabe. Entonces, ya, se les coloca algo parecido, pues ya están mínimo en el nivel 2. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o seguimos? Seguimos. Sí, por lo personal seguimos, no sé los demás. Sí, claro. Bueno, pues si alguien dice que sigamos, pues, pero aún si tienen preguntas, háganlas, sí. No hay ningún problema. De hecho, la forma de sacarme todo el jugo a alguien así como yo es preguntándole, porque cuando me hacen preguntas saco un montón de cosas, un montón de conocimiento que, bueno, sí, ahí para que me vayan conociendo por ese lado. Listo, entonces, esta es un típico problema, un típico ejemplo de lo que les había comentado al principio, de que la prueba IFES se le puede complicar por el tema o por la lectura. Aquí pues era el tema, obviamente, ¿sí? De pronto no se acordaban o en 11 o en décimo no les pusieron tantas pruebas IFES, ¿sí? Entonces, sí, eso era lo que les quería comentar. Bueno, vamos con esta. Y una pregunta, ¿eso sí Dime, sale? este tipo de preguntas, sí, claro que No, sale. la otra, la otra. La que viene, esta. Sí, esa. Ok, esta, claro que sale. No. Sí, Gracias. Gracias. pero, Gracias. Me regalan un segundo, me retiro a llorar un momento. Ya vuelvo. no, pero no es tan difícil como piensan, solamente que toca saber algo, ¿sí? Por eso, ustedes la pueden ver muy difícil, pero de eso se trata la preparación, de estar preparado para todo. Bien, entonces vamos a repasar un montón de cosas con esta pregunta. Listo, entonces, de hecho, esa era mi idea, traerles cosas que ustedes no saben, porque si les traigo lo que ya saben, pues no tiene mucho sentido repetir lo mismo siempre. Listo, entonces hagámosla. Dice 88. En el parque de un pueblo se entra el siguiente mapa que ilustra los sitios importantes para que los turistas se ubiquen. Bueno, ahí está pues el mapa. Si ustedes se dan cuenta, la estrategia que yo uso para ahorrarme un poco de tiempo, ¿sí? Es que yo veo el dibujo, sí, veo la tabla, veo la gráfica, veo pues el mapa en este caso, pero no lo analizo de una, ¿sí? No me pongo a analizarlo, no me pongo a buscar relaciones, no me pongo a mirarlo detalladamente. ¿Por qué? Porque no tengo idea de qué es lo que me van a preguntar, ¿sí? Entonces, mucha gente lo que hace es ponerse a mirar esto sin saber qué le van a preguntar. Y cuando le hagan la pregunta, pues le toca volver a leerlo, porque ¿sí? No analizó, no sabía qué era lo que le iba a preguntar, entonces no sabía qué era lo que le tocaba analizar. Bien, entonces cuando esa estrategia me van a ver usarla mucho porque, sí, al IFE le gusta preguntar mucho cosas de tablas, gráficas, mapas, cosas así, para que ustedes usen lo que saben. Entonces yo lo que hago es, lo miro así por encimita para saber qué hay y me paso la pregunta. Y ya cuando sepa que me preguntan, sí puedo analizar bien qué es lo que necesito, qué es lo que voy a hallar. Bueno, ahora sí, sigamos. Dice,
La distancia entre el colegio y el hospital con sus coordenadas se calcula mediante la siguiente fórmula. Bueno, aquí está pues 2 puntos y acá está esa fórmula. De nuevo, yo no la voy a analizar directamente porque no sé si eso me va a ser útil o no. Luego dice, si se sabe que la biblioteca está en la mitad de la distancia entre el hospital y la alcaldía, ¿cuál es la distancia entre el colegio y la biblioteca? Bueno, tengo que ubicar todo eso. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está la alcaldía? Y pues ¿sí? Analizar lo que voy a analizar, lo que me preguntaron. Bueno, ahí al final me dicen que la biblioteca está a mitad de distancia del hospital y la alcaldía. Entonces, vamos a ubicar eso. Vamos a ubicar eso. La alcaldía está aquí, a 1000 metros, y el hospital está acá. O sea que está diciendo que, y lo que me dicen es que en la mitad está la biblioteca. Y dice, ahí está. En la mitad de esa distancia está la biblioteca. Bueno, eso es lo que me están diciendo, no estoy inventando nada. Ahora dice, ¿cuál es la distancia entre el colegio y la biblioteca? Y bueno, ya aparecen unas expresiones. Bueno, de nuevo, esta pregunta es para el que sabe, sí, para el que sabe pues lo que toca hacer. Bueno, entonces nos están pidiendo la distancia entre el colegio y la biblioteca. ¿Dónde está eso? Eso está pues aquí, lo voy a señalar con azul. Bueno, entre la biblioteca y el colegio. Esa es la distancia que nos están pidiendo. ¿Sí? Y bueno, y fíjense, aquí en cada punto nos dan unas coordenadas. Una coordenada, pues es esto, lo que está aquí. ¿Sí? Porque esto es como un plano X y Y, un plano cartesiano, ¿sí? Entonces los puntos dentro de ese plano tienen coordenadas. ¿Qué significa que sea 500, 1000? Eso significa que, bueno, en las coordenadas siempre el primer número es la componente en X, o sea que el 500 sería X, y el segundo es la Y. ¿Sí? Una coordenada así es una pareja de X y Y, de dos coordenadas, de dos puntos en el plano. Ahí hay 2 puntos. El primero es 500. ¿Sí? 500 en X, o sea que yo me ubico en 500, me ubico en X en 500 y voy a subir 1000, porque 1000 es el punto en Y. O sea, 500 y 1000. Entonces lo que uno hace es interceptarlos y me da la coordenada. Bueno, pues aquí pues no está tan alineado, pero eso es lo que quiere decir. Bien, aquí pues se corrió un poquito a la izquierda la coordenada real, pero cuando ustedes tengan 2 puntos, eso es lo que significa. Tienen un punto en X y un punto en Y. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve porque si yo quiero hallar la distancia entre el colegio y la biblioteca, yo necesito saber las coordenadas, ¿sí? Para poder hacer la fórmula de distancia entre 2 puntos. ¿Sí? Aquí nos dicen, aquí nos dan el ejemplo. Dice, la distancia entre el colegio y el hospital se calcula con sus coordenadas. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Bueno, ahí está los 2 puntos, el del colegio, la C, y la H del hospital. Aquí están sus coordenadas. Entonces uno dice, esta es X, pero le coloco X1 para diferenciarla de la otra. Y esta sería Y1, para diferenciarla de la que está abajo. Esta sería X2 y esta sería Y2, ¿sí? Para diferenciarlas. Y eso es lo que está ahí, vean. X1 es 500, Y1 1000, ¿sí? Tal cual como está ahí. Y luego, la fórmula que me dice, bueno, para yo ver la distancia entre esos 2 puntos, lo que se hace es sacar raíz cuadrada, restar las X, se elevado al cuadrado más la diferencia de las Y elevado al cuadrado. Esa es una fórmula, pues,
que toca saberles. Sí, es parecida al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Resto las x y las elevo al cuadrado, más la resta de las y elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí pues, x1, x2 se restan y se elevan al cuadrado. Y pues sale todo esto. Bien. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre el colegio y la biblioteca, necesito saber cuáles son las coordenadas de la biblioteca. Porque vean que no me las dan. Esto debería tener un punto, ¿sí? Así como el colegio, que tiene 500, 1000. Pero aquí no los tiene. Entonces yo le voy a colocar aquí XY. Bien. O sea, 2 puntos que no conozco. ¿Sí? Entonces, como no conozco los puntos, o sea, la coordenada de los 2 puntos, entonces no puedo aplicar esta fórmula. ¿Sí? La fórmula que me da el ejercicio. ¿Sí? Te dicen que hayas la distancia entre esos 2 puntos, pero no tienes este punto, o sea, no tienes el segundo punto, el punto de la biblioteca. ¿Cómo se halla? Bueno, aquí toca usar la información del problema. Aquí toca usar, por ejemplo, esto que nos dicen. Bueno, voy a borrar esto. Aquí nos dicen que la distancia entre, bueno, no, aquí la biblioteca, que es el punto que no conocemos, está en la mitad de la distancia, ¿sí? Está en la mitad, pues, está en la mitad de entre el hospital y la alcaldía. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? De que la biblioteca está en la mitad del hospital y la alcaldía. Entonces, si yo quiero hallar la coordenada de la biblioteca, pues tengo que hallar ese punto, el punto medio entre el hospital y la alcaldía. Vean que en el hospital sí me dan las coordenadas y en la alcaldía también me dan las coordenadas. ¿Sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, si yo quiero hallar la coordenada de la biblioteca, yo tengo que usar otra formulita que no se las dan, pero deberían saber. Y es la fórmula de punto medio. ¿Sí? Punto medio. ¿Sí? Punto medio entre 2 puntos. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una forma fácil de recordarlo, es viéndolo de esta forma. Y es que la coordenada en X va a ser el promedio de las X, o sea, X1 más X2 sobre 2. ¿Sí? O sea que tomo las coordenadas en X y le saco un promedio. Y ese me da el valor de X del punto medio. Y la Y, pues, lo igual. Y1 más Y2 más Y2 entre 2, o sea, el promedio. ¿Sí? Y así es como puedo hallar el valor en la coordenada de la biblioteca. Porque yo necesito su coordenada en X y su coordenada en Y. ¿Sí? Y eso pues me da, eso se puede hallar con esta fórmula. Alguien podría pensar esto. Ah, pero yo puedo aplicar la fórmula de la distancia y la divido entre 2. Pero el inconveniente de eso es que te va a dar pues un número. Te va a dar, por ejemplo, que la distancia es, no sé, de pronto 750. Pero eso no es una coordenada. Ese es el valor de la distancia. Si tú lo divides entre 2, te va a dar otro valor. No te va a dar lo que tú quieres. Nosotros queremos queremos son las coordenadas. Entonces, por eso es que hallar la distancia y dividir entre 2, pues no es buena idea. ¿Sí? Es mejor usar esta formulita. Bien. Entonces, ¿a qué le vamos a sacar el punto medio? El punto medio se va a sacar entre el hospital y la alcaldía. ¿Sí? Porque en la mitad es que está la biblioteca. Entonces, el de la alcaldía, vamos a llamarlo, por ejemplo, el punto A, ¿sí? Punto A, el punto es, ahí te lo dan, es 1000,0. Ese es el punto de la alcaldía, las coordenadas de la alcaldía. Y el hospital, pues vamos a llamarlo H, por la inicial, sería menos 500, 500.
Bien, esas son las coordenadas del hospital. Entonces, ¿cuál va a ser mi X1 y X2? ¿Cuál va a ser mi Y1 y Y2? Bueno, pues tal cual, así, pues X1, Y1. Porque este pues es el punto 1, por ejemplo. Y la del hospital, pues aquí esta va a ser X2 y esta va a ser Y2. Bien. Entonces, ahora sí apliquemos la fórmula. Entonces sería sumar las X, o sea, X1 y X2 sería entonces 1000 más la X2 que es menos 500. Entonces toca colocar menos 500. Aquí pues toca tener cuidado con los signos. Entre 2, ¿sí? Como sacar un promedio. Coma. El promedio de las Y sería Y1, Y1 es 0, y Y2 es 500, o sea, sería más 500. Más 500 y esto se divide entre 2. Bien. Y ahora pues se hacen las operaciones. Esto queda, bueno, aquí pues como tengo más y menos, esto queda menos, porque más por menos, menos. Entonces queda 1000 menos 500, eso es 500. Eso es 500 entre 2, coma 500 entre 2, sí, porque 0 más 500 es 500. Y aquí pues se hace la división, 500 entre 2, eso es 250. Entonces sería 250, 250. Bien. Entonces, esa es la coordenada del punto medio. Y como el hospital es el que está en la mitad, entonces esa es la coordenada del hospital. 250, 250. Entonces la coloco aquí. 250, 250. Bien. Esa es la coordenada entonces de la biblioteca, porque está en la mitad, o sea, está en el punto medio. Está en el punto medio entre el hospital y la alcaldía. Ahora sí puedo hallar la distancia que me piden, ¿sí? Porque ya tengo los dos puntos. Ya tengo los dos puntos, o sea que puedo aplicar pues de nuevo. Por ejemplo, este va a ser mi X1, este va a ser mi Y1, y este va a ser mi X2, y este va a ser el X2, y esta va a ser Y2. ¿Sí? No se vayan a confundir, no vayan a colocar X1 y Y2 en un mismo punto, sí, eso es un error común. ¿Sí? Sería X1, Y1. Y abajo, pues el segundo punto sería X2, Y2, para diferenciarlos. ¿Sí? Ahora, pues voy a aplicar, ahora sí voy a aplicar la fórmula que me dan de ejemplo, ¿sí? La fórmula de distancia entre dos puntos, que es esta que está aquí. Raíz cuadrada, resto las X y elevo al cuadrado más, resto las Y y las elevo al cuadrado. Entonces, hagamos eso. ¿Sí? Sería entonces, bueno, voy a escribirlo aquí, sería entonces raíz cuadrada de la resta de las X, o sea, 500 menos 250. Bueno, voy a escribirlo aquí con texto. 500 menos 250. Sí, 250. Y eso elevado al cuadrado. Más, ahora la resta de las Y, de los puntos en Y, sería 1000 menos 250. ¿Sí? Y eso elevado al cuadrado también. Eso elevado al cuadrado también. Y todo eso en raíz, todo eso está dentro de la raíz. Y ahora pues sí, hago las operaciones, ¿sí? La raíz pues me va a quedar igual y hago solamente lo que está dentro de los paréntesis. 500 menos 250, eso da 250.
queda 250 al cuadrado más 1000 menos 250, eso da 750 elevado al cuadrado. Bien. Y vean que el IFES no nos pide que hagamos la operación porque al IFES no le importa que ustedes sepan hacer eso. Eso se hace con la calculadora. Al IFES lo que le importaba era que supieran utilizar esas formulitas. Entonces, esta opción está en la A. ¿Sí? Entonces sería la opción correcta porque ya no nos piden que hagamos más nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Fácil o difícil? ¿O no tanto? Normal, pues, creo. Normal, ok. Tirando para Pues, difícil, normal, difícil. sí. Ojalá no salga en el ICFES. Ojalá no. Ok, bueno, esta es una de las que yo les había dicho que son viejas, pero de alta dificultad. Entonces, esta podría salir, pero no, yo creo que a IFE le importa que ustedes sepan otras cosas, pero igual, pues, repasan este tipo de fórmulas. ¿Sí? Y ¿Eso este en tipo qué de grado se análisis. ve? Esto es geometría básica. Esto se da, Ah, pues, en décimo Ah, noveno, ¿no? y Eso linda noveno. matemática, la que yo al colegio. eso, es que eso lo vemos en noveno, pero ay, gracias, pero no gracias. Sí, lo vimos en noveno con un excelente profesor. Ok, bueno, eso pues lo que les contaba, de que la memoria a largo plazo se entrena así, repasando cosas a través del tiempo. Entonces, ahora lo repasaron. Eso quiere decir que su cerebro lo tiene que memorizar porque le está dando importancia. Si Cabe ustedes, aclarar que lo de excelente profesor es sarcasmo, ¿no? claro, y ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, un consejo, cuando les toca hacer operaciones, cuando les toca hacer algo, o sea, sí, sumar, restar, dividir, como lo que hice hoy, háganlo con cuidado, sí. Vean que yo fui copiando cada paso, sí. No pasé, por ejemplo, de aquí, me pasé directamente acá. Directamente, no. Me tomé el tiempo porque incluso uno dice que no, pero el día de la prueba es con tanta presión, estrés, con el miedo, pues uno hasta se le puede olvidar hacer una suma bien o una división bien. Entonces luego uno está, pero ¿por qué no me da? Si estoy haciendo todo aparentemente bien. Entonces, bueno, de pronto esta pregunta no les salga, pero si les puede aparecer algo sobre el tema de distancia entre dos puntos, entonces ya ustedes pues se van a acordar de esta formulita y cómo usarla, especialmente cómo usar la fórmula, la formulita, porque el IFES se las da. Al IFES no les suele importar que ustedes se sepan eso de memoria, sino que sepan usarla. Entonces, listo, aquí ya aprendimos cómo se usa. Y también esta fórmula de punto medio. Bueno, mientras que se les ocurren preguntas, también les quería hablar de otra cosa, y es que la ventaja de hacer esto así como lo estoy haciendo ahora es que yo puedo pasar esto a PDF. Entonces, si no le toman nota a algo, pues sí, yo le tomo nota. Ustedes les queda el PDF, ¿sí? Yo les se los paso por el grupo. ¿Sí? Si de pronto no están tomando nota o cosas así. Si de pronto se les vuelve a aparecer esa fórmula y no se acuerdan, pues la repasan con el PDF. Entonces, sí, no se preocupen si no toman nota. Listo, ¿sí? ¿Tienen preguntas o seguimos? Bueno, sí, estará complicada, pero sí, tocaba era saber algo, como les dije. Si uno no sabe el tema, o uno no lo repasó, o no lo estudió, o no se acuerda, incluso la pregunta más fácil se le puede hacer con difícil. Entonces, por eso es que ahora que están estudiando, es el momento para hacer muchos simulacros y ver todos los temas posibles que les puede preguntar el ICFES. Listo. Entonces, hagamos esta. Esta pregunta ya no es de un tema específico, sino de lectura, tal como les había comentado anteriormente. Ya no es de lectura, sino de razonamiento cuantitativo. Eso es lo que se llama. Por eso es que en la prueba de ICFES aparece matemáticas y razonamiento cuantitativo. O sea, preguntas que no tienen un tema específico, sino pues lectura, ¿sí? ¿Cómo tú resolverías el problema?
Bueno, entonces hagámoslo. Sí que hay unas cosas que les quiero explicar con esta pregunta. Dice entonces 68. Un grupo de niños discute sobre quién tiene más canicas. Felipe afirma que el número de canicas que tiene, o sea, F, es 5 veces el número de canicas de Gustavo, o sea, G. Es decir, F es igual a 5G. Ven, ahí te dan la expresión y todo. Luego dice, Iván afirma que el número de canicas que tiene I, o sea, I, es el doble de canicas de Gustavo, es decir, I es igual a 2G. Luego dice, Héctor afirma que el número de canicas que tiene, o sea, H, es el triple de canicas que tiene Iván, es decir, H es igual a 3I. Un anciano que escucha la discusión de los niños los ordena del que tiene más canicas a menos canicas. El orden correcto que debe indicar el anciano es, de nuevo, aquí pues, tómense 10 segundos para pensar cómo lo harían o si saben hacerla y sí, si quieren me cuentan. Listo. Pero sí, lo importante es que hagan ese ejercicio, ¿sí? Para que luego se les haga más fácil. Listo. ¿Para qué también es útil lo de los niveles? Bueno, yo les había dicho que no era útil para el ICFES, pero sí es útil por una cosa que me acordé. Y es que, por ejemplo, que ustedes digan que ustedes no saben hacer esto. O sea, que están en el nivel 3, no saben. Eso es bueno porque no se van a quedar 10, 15, 20 minutos en esta pregunta o en la pregunta que no sepan. ¿Sí? Eso yo creo que es algo fatal, quedarse mucho tiempo en la misma pregunta. De hecho, cuando ustedes vean una pregunta y ustedes digan, no, no sé, sigan, sigan. Y ya con el tiempo que les alcance, pues ya la piensan mejor, con un poco más de calma y les puede salir bien. Pero si ustedes se quedan 10, 15, 20, 30 minutos en una sola pregunta, eso sí es fatal. Porque, bueno, por ejemplo, la anterior fue complicada, sí, las cosas como son. Tocaba saber varias cositas. Pero no todas son así. Hay otras que son un regalo para el ICFES, para ustedes. Son un regalo del ICFES para ustedes, porque se resuelven en 5 segundos. Pero si a ustedes no les da tiempo de hacerlas todas porque se quedaron media hora en una sola pregunta, entonces van a desperdiciar esos puntos, ¿sí? Porque les va a tocar marcar a lo loco, ¿sí? Entonces, cuando estén en el ICFES, sí, pueden hacerlo de los niveles. Y si no saben, pasen, no pierdan tiempo ahí, ¿sí? Y si saben o tienen idea, sí, la piensan. Pero aún así, si se demoran 5, 6, 7 minutos, ya pasen. Y la miran después. Bueno, ahí pues un consejito. Ahora sí, hagámosla. Bueno, entonces vamos a ver voy a sacar las expresiones. Dice, F es igual a 5G. Luego dice, la de Iván es igual a 2G. 2G, o sea, 2 veces la de Gustavo. Y Héctor dice que tiene 3 veces la de Iván. Listo. A muchas personas no les gusta trabajar con letras. De hecho, detestan el día en que alguien se puso a escribir matemática con letras y no con números. Pero eso es cuestión pues de práctica, ¿sí? Porque hay momentos en que es mejor tener letras que tener números. Y este es uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, esto se puede resolver de muchas formas, ¿sí? Pero lo que yo veo que es como lo más directo, lo más fácil, ¿sí? Es, por ejemplo, fíjense, Felipe e Iván dependen de las que tiene Gustavo, ¿sí? Eso significa que dependen porque, sí, si Gustavo tiene un número, pues ellos tienen pues 5 veces o el doble de lo que tenga Gustavo. Entonces, como a mí no me están dando cuántas canicas tiene Gustavo, sino simplemente me están diciendo que, sí, la G, Gustavo. Entonces yo puedo decir que Gustavo tiene una canica, ¿verdad? Eso lo puedo decir porque
¿sí? El enunciado no me dice un número exacto, me dice letras. Y cuando yo tengo letras, yo puedo usar el número que yo quiera. Yo voy a usar el 1 porque es el más fácil. Yo no voy a ponerme a tomar un fraccionario, un raíz de 2, algo difícil de operar, ¿no? Voy a coger el número más fácil, pero que tenga sentido. Si yo digo que Gustavo tiene una sola canica, eso tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Entonces, si Gustavo tiene una, ¿cuántas tiene Felipe? Pues, como tiene 5 veces la de Gustavo, pues sería 5 por 1, 5. Las de Iván, como Iván tiene el doble, entonces sería 2 por 1, 2. Y como Héctor tiene el triple de Iván, entonces sería pues 3 por 2, porque aquí tenemos que Iván tiene 2, entonces 3 por 2, 6. Y así. Bien. Entonces, aquí María José tiene que irse. Bueno, no hay problema. Por eso quería grabar. Listo, entonces, como les dije, las personas pues detestan las letras en las matemáticas, pero muchas veces tener letras se nos puede hacer muy fácil porque nosotros podemos ponerle la letra que queramos. Cuando yo tengo una letra es porque puede ser cualquiera, ¿sí? Pero obviamente siempre tiene que mantener el sentido, ¿sí? Aquí yo digo que Gustavo tiene una porque vean, Felipe y Iván dependen de las que tiene Gustavo, ¿sí? Y Héctor depende de las que tiene Iván, o sea que yo puedo decir que Gustavo tiene una y de ahí empiezo a sacar las demás. Entonces, como están ordenados del que tiene más al que tiene menos, o sea, de mayor a menor, entonces Héctor debería ser el primero, luego le sigue Felipe, luego le sigue Iván y luego pues termina Gustavo. Bien, entonces sería Héctor, Felipe, Iván, Gustavo, sería la B. Bien. De nuevo, aquí pues, esto no es un tema específico, sino ya un poco como su criterio, ¿sí? Su análisis, su sentido crítico, analítico y reflexivo, que tanto toca fortalecer para el ICFES. Por eso es que muchas veces es un caso, pues sí, un caso normal que la persona más floja del colegio termina pues con un buen puntaje. ¿Sí? Eso debe ser porque aunque no le iba bien el colegio, aún así pues tenía un buen sentido crítico, o sea, le gustaba leer o le gustaba hacer algo como eso. ¿Sí? Y la prueba ICFES es mera lectura. Eso es la prueba ICFES. Pero aún así pues toca saber algunas cosas, así como lo es. Toca saber trigonometría y temas, algunos temas específicos. Bien, entonces, este es un claro ejemplo de que para la prueba de ICFES, cuando ustedes estén buscando, cuando ustedes estén estudiando por su cuenta, en grupo o solos, aunque siempre pregúntese si hay un camino pues más directo o un camino más fácil para que el día de la prueba de ICFES pues sí, estén entrenados para eso, para ver el camino más directo que les permita responder bien y rápido. Bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o pasamos a otra. ¿Hacemos? No, señor, pasemos. Listo, listo. Ok. Perfecto. Vamos a ver, bueno, bueno, eso se lo voy a explicar después. Primero pasemos a esta. Esta es un típica pregunta de las que yo les dije que se puede complicar por la lectura y no por el tema. Bueno, aquí pues, la 55 no, ok, esa no. Sino esta no la miremos. Bueno, la 56 sí la vamos a mirar. Me lo dice. Responda las preguntas 55 y 56 de acuerdo con la siguiente información. Andrés y Diego son dos niños que estudian en el mismo colegio. Y Andrés siempre le envían de comida una porción de frutas, mientras que a Diego siempre le envían un sándwich.
Ellos, cansados de comer lo mismo todos los días, decidieron jugar una vez al día piedra, papel o tijeras, con las siguientes reglas. Si Andrés pierde, le da su fruta a Diego. Si Diego pierde, le da su sándwich a Andrés. Si empatan, intercambian sus comidas. Piedra, papel o tijeras es un juego de manos en el cual cada jugador escoge uno de los 3 objetos. La tabla 1 muestra quién es el ganador de cada jugada o si hay empate. Bueno, entonces aquí está la tablita que nos dice, por ejemplo, en la primera jugada, hubo un empate porque Andrés sacó piedra y Diego también sacó piedra. En la segunda, vean que ganó Andrés. Ganó Andrés porque Andrés sacó papel y Diego sacó piedra. Bueno, yo creo que todos sabemos cómo funciona ese jueguito, pero bueno. Entonces, vamos a ver de nuevo. Yo no la voy a analizar todo porque no sé qué es lo que van a preguntar. Sí. Dice la 56. Andrés construyó la tabla 2, en la que escribió la comida que obtendría según las posibles jugadas. Entonces, aquí está otra tabla. Es la casilla de contenido incorrecto es, bueno, de nuevo, tómense 10 segunditos para pensar si saben hacerlo o si tienen idea y luego yo se las explico. Bueno, entonces miremos. Está pidiendo cuál es la casilla incorrecta de estas. Bueno, dice Andrés y Diego. Y aquí dice piedra y bueno, piedra, papel, tijeras, piedra, papel, tijeras. Y bueno, aquí está. Y dice que la tabla la construyó Andrés. Andrés fue el que construyó la tabla 2. Bien. Escribió la comida que obtendría según las posibles ganadas. Bueno, aquí toca tener en cuenta lo que decía el enunciado. Si Andrés pierde, le da su fruta a Diego. Si Diego pierde, le da su sándwich a Andrés. Si empatan, intercambian comidas. Entonces, toca pues, sí, creo que algo que les puede ayudar sería como anotar eso aparte. Por ejemplo, si gana Andrés, ¿qué come? Bueno, si gana, pues se va a comer el sándwich de Andrés, el sándwich. ¿Sí? Sándwich. Si pierde, ¿qué come? Pues nada, porque le toca pues darle su comida a Diego. ¿Sí? Bueno, pero Andrés, ¿qué llevaba? Diego siempre envían sándwich. Ajá, sí. A Andrés le envían fruta. Entonces, si Andrés gana, se come el sándwich y la fruta. Y la fruta porque Diego pues le tocó dársela. ¿Sí? Si pierde, pues él se queda sin nada. ¿Por qué? Porque a él es el que le toca darle la fruta a Diego. Y si empatan, ¿qué le toca comer a Andrés? Pues intercambian. Sí, ahí dice que si empatan, intercambian. O sea que como a Andrés le tocaba fruta, le envían fruta, entonces él come sándwich si empatan. Bien. Entonces, esa es la información que toca tener en cuenta aquí. Bien. Entonces, en la jugada 1, empataron. ¿Sí? Que dice piedra y aquí dice piedra también, o sea que empataron. Entonces, ¿qué le toca comer a Andrés? Bueno, según lo que escribimos, si empatan, le toca un sándwich, o sea que eso está bien. ¿Sí? Está bien esa casilla.
Luego, miren, la 2. Andrés sacó papel y Diego piedra. O sea que Andrés ganó. Y de hecho, pues aquí también se lo dicen en la tabla, ¿sí? En la segunda, pues Andrés ganó Andrés. Entonces, si Andrés ganó, le toca sándwich y la fruta. Entonces, esta casilla está bien. La tercera. En la tercera, Andrés pierde, ¿sí? Porque dice que gana Diego, ¿sí? Mirándolo aquí o también analizándolo directamente, ¿sí? Porque Andrés sacó tijera y Diego papel, o sea que perdió Andrés. Si Andrés pierde, ¿qué le toca comer? Nada. Y aquí dice sándwich y fruta. Eso quiere decir que aquí está el error, ¿sí? Y como solamente hay una casilla, pues entonces sería la B. ¿Sí? Entonces, sí, mera lectura, mero análisis. Bien. Leer pues bien y separar la información que sirve de la que no sirve. ¿Y cómo se gana esa habilidad? Pues practicando, practicando mucho. Y bueno, y pues aplicando las estrategias que vayan aprendiendo del camino. ¿Sí? Yo les puedo mostrar un montón de estrategias, ¿sí? Yo creo que les he mostrado muchas. Pero si ustedes no las aplican, pues el día del ITFES puede que se les olviden o no las sepan usar correctamente. Porque la verdad es que nadie aprende viendo solamente, ¿sí? Yo creo que si se aprendiera viendo, creo que más de uno aquí jugará más que Cristiano Ronaldo de tanto ver fútbol. Pero es por eso, porque toca practicar. Si todo lo que vemos toca practicarlo para el día del ITFES, ustedes tengan todo eso súper mecanizado. Bien, entonces si tienen alguna pregunta o seguimos con otra. Bueno, igual pues al final los que quieran hacerme preguntas sobre otra cosa, pues también, sí, yo me quedo hasta que todos se vayan. Bueno, entonces sigamos. Digamos. Listo. Sí, son preguntas pues, sí, que muestran lo que les decía, que puede ser difícil por la lectura o por el tema. Entonces toca mejorar la lectura y toca pues también aprender los temas que pregunta el ITFES. Bien, entonces esta, bueno, hagámosla para que vean todo este texto y, y de pronto la opción pues es súper tonta, así como la respuesta o el camino, ¿sí? Porque no toca hacer nada, simplemente leer. Bueno, dice, se disponen de dos tanques, uno de forma de cubo de arista 12 metros y el otro de forma pirámide regular con base cuadrada de lado 12 metros y altura 4 metros, con su vértice hacia abajo. En las tablas 1 y 2 se presenta el volumen del líquido contenido en los recipientes cuando están llenos hasta una determinada altura. Bueno, ahí están las tablas, está el cubo y la pirámide, la altura y el volumen. Por ejemplo, si yo lleno el cubo hasta el máximo, hasta la máxima altura, el volumen que va a contener es este, 1728. Bien, entonces de nuevo, yo no voy a analizar nada de esto ahora porque no sé qué es lo que me van a preguntar, ni siquiera sé si voy a usar eso. Bueno, entonces sigamos leyendo. Dice, se fabrica una estructura como la de la figura para almacenamiento de agua utilizando los dos tanques, en donde para permitir el flujo del agua, entre ellos se retira la base del cubo. Bueno, entonces se le quita la base del cubo y se unen para formar una sola figura. Luego dice, ahora sí la pregunta. Para llenar la estructura con agua se utiliza un recipiente que tiene una capacidad de 64 decímetros cúbicos. Una persona realiza el siguiente cálculo para determinar el número de recipientes que se necesita para llenar la estructura completamente. Ahí está el cálculo. Entonces dice, el cálculo que hace la persona es correcto o incorrecto. Bueno, de nuevo, la estrategia que miramos la vez pasada. Cuando yo tengo una pregunta así de incorrecto o correcto, yo lo primero que hago es mirar si es correcto o incorrecto y luego descarto. Por ejemplo, si me da que es correcto, yo descarto la que sean incorrectos y me queda entre dos. Y ya queda mucho más fácil responder así que responder entre 4.
Pero bueno, vamos a ver si es correcto o incorrecto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Nos están diciendo que hay unos recipientes con una capacidad de 64 decímetros cúbicos, o sea, unos tanques por aparte, ¿sí? Unos tanques, ¿sí? De 64 decímetros cúbicos, que se van a usar para llenar la figura aquella, la del cubo con la pirámide. Entonces nos están preguntando, bueno, el que hizo el proceso quiere saber cuántos de estos tanques se va a gastar para llenar la figura entera, ¿sí? O sea, cuántos tanques de 64 decímetros cúbicos se va a gastar para llenar todo eso. Bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se halla eso? Bueno, para yo saber cuánto me voy a gastar aquí, yo necesito dos cosas. Uno, ¿cuál es el total del volumen que puede almacenar? ¿Sí? El total, yo lo necesito saber. El total que necesito para llenarse, para llenarla. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesito? Necesito, pues, de a cuánto la voy a llenar, o sea, de cuál es la medida de cada tanque que voy a llenar. Entonces, el total entre 64, porque eso es lo que contiene cada recipiente que voy a usar para llenarlo. Entonces sería el total entre 64. ¿Y cómo yo saco el total? Bueno, eso, pues aquí se usa la tablita esta. Vean que el total la altura máxima es 12 metros, o sea que el total que puede almacenar es 1728. Y la pirámide, la altura es 4, o sea que el total que puede almacenar es 192. Entonces, si yo las uno, si yo las pego así como está aquí, ¿cuál será el total? Pues será la suma. Y eso es lo que tiene el hombre aquí. El total entre 64. Entonces, ese procedimiento es correcto. Pero aquí pues entra la lectura de ustedes, ¿sí? Fíjense en esto. Fíjense aquí, dice 64 decímetros cúbicos. Y arriba pues el volumen está en metro cúbico, ¿sí? El procedimiento está correcto, ¿sí? Pero si yo quiero dividir algo, pues si yo quiero hacer ese cálculo, debo tener las mismas unidades de medida, ¿sí? Entonces, ese es un detallito que, miren, todo ese texto solamente para fijarnos en esas dos cosas. Bien, entonces, a eso es lo que juega el ICFES. Bien, entonces, ese procedimiento es incorrecto porque yo no puedo dividir metro cúbico entre decímetro cúbico, ¿no? Debo tener las mismas unidades, ¿sí? Debo tener las mismas unidades de medida. Entonces, ese procedimiento es incorrecto. Entonces, tacho las que digan lo contrario. Tacho la A y tacho la B, ¿sí? Ni siquiera vale la pena seguir leyéndolas porque ya empiezan mal. Si empiezan mal, ya todo está mal, ¿sí? En una opción de respuesta debe decir la verdad desde el principio hasta el final. Si empieza bien pero termina mal, es incorrecta. Si comienza mal y termina bien, es incorrecta. Entonces, bueno, ya nos quedan entre C y D. Dice la C. Incorrecta porque las unidades de las cantidades por dividir son diferentes. Y sí, eso es lo que habíamos visto. Entonces es la C. Pero igual analicemos la D. Dice incorrecto porque falta poner las unidades de cada una de las cantidades. No, aquí pues lo importante, el error no estuvo en poner o no las cantidades. El problema fue que no las cambió, o sea, no cambió de decímetro cúbico, no lo cambió a metro cúbico, sino que dejó el 64 ahí tal cual. O también pudo convertir de metro cúbico a decímetro cúbico, pero no lo hizo, lo dejó pues igual. Entonces ahí es donde está el error. Bien. Entonces sí, una preguntita pues de lectura, de mera lectura.
Y bueno, aquí pues otra cosita que les tengo que decir. Seguramente ustedes se preguntan, pero Sebas, ¿cómo hago entonces para leer y captar todo de una? ¿Sí? Porque yo estoy leyendo y no entiendo, entonces me toca volver a leer. Bueno, eso es una pregunta interesante. Hay un montón de estrategias para eso. Lo que yo aplico, lo que yo siempre he aplicado es, bueno, se les voy a hacer el ejemplo de qué es lo que yo pienso cuando estoy leyendo, para captar las ideas así de rápido. Bueno, dice, se dispone de dos tanques, uno de forma de cubo de arista 12 metros y otro de forma de pirámide regular. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hasta aquí, yo voy leyendo y me voy imaginando lo que leo. Entonces, si me dicen que hay un tanque de forma curva, entonces yo me imagino pues a un cubo. Yo imagino un cubo, ¿sí? Imagino un cubo, luego me imagino una pirámide que tiene base cuadrada, ¿sí? Y dice, con base cuadrada, lado 12, con vértice hacia abajo. Bueno, ahí la dibujo hacia arriba, pero tocaría imaginarse entonces hacia abajo. Bien. Entonces, yo creo que esa es la estrategia que me sirvió para toda la prueba, ¿sí? Porque a ustedes le pueden colocar todo este texto, pero si no lo entendieron, pues les toca volver a leer. Y lo mismo en lectura crítica, sociales, química, naturales, todo. Bien, entonces es bueno que ustedes encuentren estrategias para leer comprensivamente y rápido, ¿sí? Y verán que les sobra hasta 1 hora en esa prueba de inglés. Entonces sí, les regalo esa estrategia que yo uso. Voy leyendo y me voy imaginando todo lo que voy leyendo, todo lo que voy leyendo, ¿sí? Porque cuando uno se imagina las cosas, ya es mucho más fácil entenderlas, ¿sí? Relacionar lo que uno está leyendo con la imagen, con la representación gráfica en nuestra mente. Y si es necesario, hagan dibujos. Por ejemplo, aquí yo dibujé los tanques que se necesitan. Yo los dibujé porque eso me ayuda, pues, a captar mejor lo que estoy leyendo. Bien, entonces, ese tema de lectura es también muy interesante para la prueba ICFES. Listo, chicos. ¿Necesitan, tienen alguna pregunta sobre esto o seguimos? Seguimos. Perfecto. Listo. Vamos a ver. Esta pregunta, sí, esta la quería guardar. Bueno, dice, la carnetización de los estudiantes de un colegio se hace por medio de un código que consta de 2 vocales y 2 dígitos. En el colegio, el número de alumnos crece rápidamente y el rector necesita saber cuál puede generar, teniendo en cuenta que en un código puede estar 2 veces el mismo dígito y 2 veces la misma vocal. La cantidad máxima de alumnos que tendrá diferente identificación es, bueno, de nuevo, piénsela. Piénsela un ratico, unos segundos, sí, y se las explico, porque este es un tema, pues, que sale en el IFE, sí, es un tema específico. Listo. Entonces, miremos. Antes de responder esto, les voy a explicar el tema, ¿sí? Ustedes saben que hay probabilidad, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que me salga el número 8 en un dado, ¿sí? La probabilidad, pues, sería 1 entre 6, ¿sí? Porque es un número, quiero un solo número, entre el número total de probables casos, ¿sí? Como el dado tiene 6 caras, pues sería 6 en el denominador. ¿Sí? Entonces, eso es probabilidad. Pero hay otro tema que se llama posibilidad. ¿Sí? Parece parecido, parece igual, pero
es diferente. No es lo mismo decir es probable que es posible. Bien, entonces, y imaginémonos otra situación, ¿sí? Que nos ayude a entender eso, el tema. Imagínense mejor el baloto, ¿sí? El baloto, yo creo que son como 6 números los que se puede seleccionar, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlos aquí. 6 posibles números. ¿Sí? Ven, aquí ya estoy usando la palabra posible, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Una rifa o lo que sea, ¿sí? Supongamos que puedo seleccionar pues 6 números, 6 dígitos para formar el número entero, ¿sí? Por ejemplo, el 7, 2, 3, 5, 4, 1, ¿sí? Ese es un posible número, ¿sí? Un posible número que yo puedo pues usar para jugar la lotería. Bien. Entonces, pero si a mí me piden hallar cuáles son los posibles números totales, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles números pues que todos pueden escoger? O sea, la cantidad de posibles números. ¿Sí? O sea, ¿cuántos números se pueden generar con ese baloto o con ese talonario? Bueno, toca tener en cuenta dos cosas. Toca tener en cuenta si los números se repiten, o sea, si hay repetición o si no hay repetición. ¿Sí? Por ejemplo, si hay repetición, eso significa que yo puedo escoger, por ejemplo, el número 7, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Sí? Ese es un posible número con repetición. Entonces, supongamos que hay repetición en la rifa o el baloto que estoy haciendo. Bueno, ¿cuáles son los posibles números que yo puedo escoger como mi primer dígito o como, ¿sí? En esta casilla? ¿Sí? Vamos a ir así de izquierda a derecha. ¿Cuántos posibles números puedo escoger en la primera? Bueno, yo puedo escoger el 0, o puedo escoger el 1, o el 2, o el 3, y así pues hasta 9, ¿sí? Esos son los posibles dígitos que yo puedo colocar en la primera casilla. Entonces, ¿cuáles son los posibles números totales? ¿Cuál es el número de posibles dígitos? Bueno, sería 0 a 9, pues hay 10. ¿Sí? O sea, hay 10 posibles números para la primera casilla. Bien. Ahora, para la segunda, para que le sigue, como hay repetición, o sea, si yo escogí el 7 en el primero, pues puedo seguir colocando el 7. Entonces, los posibles números que yo voy a tener en la siguiente, pues van a ser 10 otra vez. Y en la siguiente, 10 dígitos posibles también. Y así. En todas voy a tener 10 posibles números porque yo los puedo repetir. ¿Sí? O sea que siempre voy a tener la posibilidad de escoger entre 10 números, entre 10 dígitos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular cuáles son todos los posibles, cuál es la cantidad de posibles dígitos, ¿qué hago? Pues todo eso se multiplica. ¿Sí? 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y me da pues el número la cantidad total de posibles números que puedo generar. ¿Ok? Bueno, pero ahora, supongamos que me dicen que no hay repetición. O sea que el dígito que yo escogí en la primera no lo puedo seguir escogiendo en la segunda. Bueno, como en la primera pues voy a seguir teniendo 10 porque tengo de 0 a 9. Pero como ya no hay repetición, ya no puedo escoger el mismo que había escogido en la anterior. Entonces, por ejemplo, si yo escogí el 1 como primer dígito, entonces ya para el segundo me quedan 9 posibles dígitos. Entonces, porque ya me gasté una posibilidad. Y en la tercera, pues, como ya me he gastado dos posibles dígitos, entonces me quedan 8.
Y así, entonces sería 8, 7, 6 y 5. ¿Por qué? Porque no hay repetición, o sea que el posible número que yo escoja en la anterior ya no lo puedo volver a escoger. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber entonces cuál es la cantidad de posibles números que me puede generar este talonario o este baloto, pues multiplico todo. Multiplico todo y me da un número. Me da la cantidad de posibles números. ¿Sí? Hasta ahí entendido, ¿sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Perfecto. Bien, entonces ya podemos responder. Listo, entonces, hagamos lo mismo. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir imaginándonos para hacer el ejercicio juntos. Dice, la carnetización de los estudiantes de un colegio se hace por medio de un código que consta de 2 vocales y 2 dígitos. O sea, vamos a imaginarles el código. El código posible pues, sería, por ejemplo, AE 12, ¿sí? 2 vocales y 2 dígitos. Ese sería un posible código. Pero yo quiero saber cuáles son la cantidad de posibles códigos. Entonces vamos a hacerlo pues así como en el baloto. Vamos a colocar las 2 casillas donde van las vocales y 2 casillas donde van los números, ¿sí? Así. Las azules son las vocales y las rojas son los números. Bien. Entonces, dice, en el colegio el número de alumnos crece rápidamente y el rector necesita saber cuál puede generar, teniendo en cuenta que un código puede estar 2 veces en el mismo dígito. Sí, eso es importante. Teniendo en cuenta que en un código puede estar 2 veces el mismo dígito y 2 veces la misma vocal. O sea que se puede repetir. ¿Sí? O sea que hay repetición. Hay repetición porque eso lo dice el texto. ¿Sí? Puedo tener 2 veces la misma vocal y 2 veces el mismo dígito. Entonces, quiere saber la cantidad máxima de alumnos que tendrán diferente identificación. Bueno, como hay repetición, bueno, miremos. ¿Cuál será la cantidad máxima de alumnos que tengan diferente identificación? Las vocales son pues A, E, I, O, U. Bien. 5. Entonces hay 5 posibles candidatos en la primera casilla, ¿sí? Exacto. Y en la segunda, de las vocales, pues también habrán 5 porque hay repetición. ¿Sí? Y en los dígitos, bueno, como ya les había dicho, hay de 0 a 9, son los dígitos, entonces hay 10 posibles dígitos. Y en la otra, pues, hay 10 posibles dígitos. ¿Sí? Y si yo quiero calcular cuál es la cantidad total de dígitos que puedo generar, o de la cantidad total de códigos, pues Lo multiplico todo. multiplicamos, ¿no? Es la B. Exactamente. Exacto, es la B. 5 por 5, 25 y le agrego 2 ceros. Exactamente. Entonces, este tema aparece en el IFES, sino que el IFES, pues, se los cambia le pone otras situaciones. Entonces, sí, ese sería ese tema. Bien. Entonces, bueno, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí? Sí, yo creo que no les di descanso esta vez porque que tenía el tiempo calculadito para hacer todas las Pues preguntas. Ah, bueno, aquí hay sí, otra. sí. Ah, bueno. Ah, ok. Justo y Entonces, necesario. Ok, bueno, me Así faltó está esta muy bien. pregunta. Pero bueno, ustedes me dicen si tienen energía para hacer una si no más. está muy larga, sí, de una. Bueno, pues no es tan larga, pero sí toca leer, es de lectura, no de tema. Ah, ok. No, entonces sí. Ah, bueno, yo digo que sí. Listo. Sí, veámosla y sí, para que vean pues cómo se usa esto. Bueno, dice 57, para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Bueno, toca leer cuidadosamente. Ahí está la figura. Dice, la figura se compone de un cuadrado de lado K y un semicírculo.
Bueno, aquí está el procedimiento. Yo no lo voy a leer ahora porque no sé qué me van a preguntar. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la pregunta directamente. Dice, el anterior procedimiento es incorrecto, correcto, incorrecto, correcto. Bueno, de nuevo. Primero miremos si es incorrecto o correcto y luego tachamos. Bueno, vamos a ver el procedimiento. Dice, AF es área de la figura. AC es área del cuadrado. Y AS es área del semicírculo. Bueno, entonces, nos dicen que AC es K por K, y eso es igual a K al cuadrado. Bueno, vamos a ver si eso está correcto. Como la figura se compone de un cuadrado del lado K, bueno, pues toca saberse la fórmula, ¿verdad? La fórmula para hallar el área de un cuadrado es lado por lado. ¿Sí? En un cuadrado, pues todos los lados son iguales. Entonces, si este es K, entonces todos van a ver K. Entonces, lo que uno hace es multiplicar K por K y eso es K al cuadrado, ¿sí? Entonces, hasta aquí está bien. Luego dice, área del semicírculo es K entre 2 elevado al cuadrado por pi sobre 2. Bueno, analicemos eso. Dice que es un semicírculo que está apoyado sobre el lado del cuadrado. ¿Sí? Entonces, algo como esto. Bueno, aquí pues, bueno, más o menos. Aquí pues tocas tener en cuenta pues los elementos de un círculo y también su área. ¿Sí? Bueno, ese es un círculo, supongamos. Tiene el centro y los círculos tienen un radio. El radio es la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, eso es un radio. Esto también es un radio. Esto también es un radio. Esto también es un radio. Eso también, eso también. Así como los radios de la bicicleta. Por eso es que se llama así, porque van del centro hacia el ring. Bien. Entonces, ¿qué otro elemento tienen en una circunferencia que es importante? Bueno, también tienen un diámetro. Un diámetro es el doble de un radio. ¿Sí? Es una línea que pasa por el centro y toca 2 veces la circunferencia. O sea que toca en 2 lugares, pero pasa por el centro. O sea que podríamos verlo como 2 veces el radio, ¿sí? Porque aquí hay un radio y aquí también. ¿Sí? O sea que el diámetro es 2 veces el radio. O el radio es el diámetro entre 2. ¿Sí? O sea, el diámetro es el radio entre 2. Bien. Entonces, y ahora, ¿qué otra cosa toca saber? La fórmula del área. El área para un círculo es 2 por pi por r, no, es pi por r al cuadrado. Bien. La yo iba a copiar era la del perímetro. ¿Sí? El perímetro es el contorno. El perímetro, bueno, se lo voy a colocar aquí también, es 2 por pi por el radio. ¿Sí? Toca saberse eso de memoria, ¿sí? Para el ICFES. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo los diferencio? Bueno, yo los diferencio porque el que está al cuadrado es la del área y la que está con el 2 multiplicando es la del perímetro. Así fue como yo me lo memoricé. Bien. Entonces, esas son las 2 fórmulas. Aquí pues nos piden es el área. Entonces, para el área yo necesito el número pi y necesito el cuadrado. Necesito el cuadrado de radio. ¿Sí? Entonces, miremos. Bueno, pero miren, esto es para un círculo entero. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el área de un semicírculo? Bueno, coloco la misma fórmula, ¿sí? Pi por r al cuadrado y la divido entre 2. ¿Sí? Porque quiero la mitad. Entonces divido la mitad de la fórmula. Bien. Entonces, vamos a hallar el radio porque lo necesitamos para aplicar la fórmula. Bueno, en el semicírculo de la figura,
el centro, pues sería este, ¿sí? Sería el centro del lado K. Todo esto vale K porque, sí, es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Bien. Entonces, y ese, el centro del lado, concuerda con el centro del semicírculo. ¿Sí? O sea que este sería un radio. Este también sería un radio. Eso quiere decir que esto también sería un radio, ¿verdad? Del centro hacia arriba. ¿Sí? Y entonces, de aquí hasta acá, ¿esto qué sería? Esto sería pues el diámetro. ¿Sí? Porque es una distancia que toca 2 veces la circunferencia y pasa por el centro. Entonces, yo puedo tomar este radio, ¿sí? Este pedacito de radio. ¿Sí? ¿Y eso qué sería? Eso sería el lado completo, ¿sí? El lado que vale K entre 2, ¿sí? Porque vean que el lado concuerda con el semicírculo. Entonces, el centro del círculo será el mismo centro del lado del cuadrado. ¿Sí? Entonces mi radio queda, bueno, mi radio queda K entre 2. Entonces, eso es lo que voy a elevar al cuadrado. K entre 2 elevado al cuadrado. Y fíjense que eso es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Eso es lo mismo que tenemos en el procedimiento de la pregunta. Eso quiere decir que hasta aquí va bien. ¿Sí? Luego, ¿qué hicieron? Bueno, cuando yo tengo una expresión elevada al cuadrado, para resolver eso, lo que se tiene que hacer es elevar lo que está arriba del cuadrado y lo que está abajo del cuadrado. Entonces, el resto queda igual, esto queda igual, el pi queda igual. Voy a elevar el k entre 2 al cuadrado. Bueno, eso queda la k elevado al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y 2 al cuadrado, eso es 4. Entonces, en vez de colocar 2 al cuadrado, pues coloco 4. Y eso es lo que tienen aquí. Eso es lo que tienen aquí, ¿sí? Arriba, pues. Ya, bueno, y el 2 pues también. Entonces, hasta aquí está bien. Luego, ese k cuadrado entre 8, ¿eso dónde sale? Bueno, mire, como tengo una fracción arriba y abajo tengo un número, pues le coloco 1 y puedo hacer la ley de la orejita, así que ya la habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? Queda entonces k al cuadrado por pi por 1, queda k al cuadrado por pi, y 4 por 2, 8. Eso quiere decir que eso está perfecto. ¿Sí? Perfecto y perfecto. ¿Sí? No tiene ningún problema eso. Luego dice, área de la figura es igual al área del cuadrado más el área del semicírculo. Y sí, porque si yo quiero hallar el área de toda esa figura, pues yo le saco el área al cuadrado, ¿sí? Le saco el área al cuadrado y le saco el área al semicírculo y lo sumo, ¿sí? Porque son una misma, están unidas. Entonces, yo pues sumo el área de cada figura y me da el área total. Bien. Sí, y eso fue lo que hicieron aquí. Aquí lo que hicieron fue, aquí está el área del cuadrado que había dado k al cuadrado y aquí está el área del semicírculo. Bien, entonces voy a colocarlo con verde, ¿sí? Porque eso está bien. Y eso es igual a, bueno, k al cuadrado 1 más 1/8. Bueno, eso, ¿de dónde sale eso? Eso se llama factor común. ¿Sí? Porque lo que hicieron fue, miren que en ambas está repetida la k al cuadrado. Entonces lo que hicieron fue sacarla, ¿sí? Colocarla multiplicando y entre paréntesis colocan pues el número en el que estaba pero sin la k. O sea, miren que k por 1, k al cuadrado por 1 me da k al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que tenía antes. Y si yo multiplico el k al cuadrado por pi octavos, me da lo que tenía antes de ese igual. ¿Sí? Entonces, eso llama factor común. ¿Sí? Sacar lo que se repite y escribirlo así como una multiplicación. Bien, entonces eso está correcto.
Eso quiere decir que todo el procedimiento es correcto. Entonces tachamos la que digo en lo contrario. Tachamos la A, tachamos la D. ¿Sí? Nos queda entre la B y la C. Dice la B, correcto, pues el radio equivale a K medios. Y sí, eso nosotros lo habíamos dicho, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho, entonces esa es. Pero igual analicemos la C. Dice la C, correcto, ya que se ha sumado área del círculo, área del cuadrado más área del semicírculo entre 4 y no. Vean que el área del semicírculo no se dividió entre 4. ¿Sí? Aquí pues no se le dividió entre 4 aquí. Y pues solamente se sumó el área que dio y ya. No se dividió. Entonces hay una contradicción entre la opción y el proceso. Entonces si se contradicen, no puede ser. Y listo, chicos. ¿Les quedó alguna pregunta sobre eso o quedó claro? Quedó claro, Sebas. Perfecto. Bueno, yo les voy a pasar esto, pues, por si quieren repasarlo, por si se les olvidó algo que dije o algo del procedimiento, pues, sí, para que no les toque ver la grabación de principio a fin. Entonces yo les paso el PDF de todo este documento. Y listo, entonces, Ok, profe, muchas listo, con gusto. Bueno, profe, adiós. Gracias Gracias, por la profe. clase. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, que les vaya excelente. Listo, yo me quedo aquí, pues. Gracias, que descanse. Ok, igualmente. Listo, entonces, hasta la próxima.